Clavocéfalo. Clavocéfalo. Entonces le dice céfalo o céfalo medular. ¿A qué le suena céfalo medular? A cabeza, ¿cierto? A cefalo. Entonces, ¿qué características tiene este clavo? Este clavo es un clavo para fémur proximal. ¿Sí? ¿Para qué tipo de fracturas? Entonces, subtrocantéricas, bases cervicales, intertrocantéricas, y puede ser, bueno, y entre otras, ¿no? También combinadas con fracturas diaficiales. ¿Listo? ¿Sí? Con fracturas diaficiales. ¿Por qué? Porque vienen cortos y largos. ¿Listo? Entonces los cortos pues van a ser para estos y los largos pues cuando tenemos fracturas combinadas por la diáfisis. ¿Bien? Tienen unas angulaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas angulaciones? ...125 grados, 130 y 135 grados. ¿Listo? ¿Qué otra característica tienen estos clavos? Que, ¿cómo están? ¿Cómo le va? En su parte proximal es más ancho, más gordo. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos unos 17 milímetros en la parte de arriba, en la parte proximal. ¿Bien? Depende de la casa comercial, vamos a tener, para ponerle a ese clavo, no, primero, tornillos deslizantes o hojas helicoidales. Hojas helicoidales. Y estos pueden también estar acompañados de pernos de bloqueo normales. ¿Listo? Porque puede tener otro agujero en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Sí? Estos clavos también pueden quedar. Tienen un bloqueo distal también. Así sean cortos, también tienen su bloqueo distal. Solo van a tener uno. ¿Listo? Bloqueo distal, que puede ser dinámico o estático. ¿Vamos ahí? ¿Muy rápido? No.
fracturas de la parte proximal del fémur y combinadas con fracturas diaficiales en el caso de los largos, tienen unas angulaciones, es más ancho en su parte proximal. Le podemos colocar tornillos deslizantes o bajar helicoidales según la casa comercial y estar acompañados con pernos de bloqueo y tener un bloqueo distal que puede ser dinámico o estático. ¿Borro? Sí. Borré. ¿Paso? Paso. Paso. Ay, paso. Ay, senos estos. Bien. Ay, sí. Entonces, este clavo va a tener una variación en su técnica con respecto al clavo que vimos la clase pasada. Todo va a depender si son cortos o largos. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de los cortos, ¿cómo va a ser la técnica? Como el clavo cefalomedular es más ancho, como les decía, ¿cierto? En su parte proximal es más gordo. Empecemos con el punto de inserción. Ese punto de inserción, independiente de que sean cortos o largos, va a ser en el trocánter mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como es más grande, pues obviamente el trocánter mayor nos va a sostener esa parte proximal del clavo intramedular. Vamos a iniciar entonces con una aguja guía donde en el trocánter mayor. ¿Listo? Después de eso vamos a pasar una broca con protector, como casi una guía, como la guía que pasamos para los tornillos corticales, es exactamente igual pero más grande. ¿Por qué? Porque la broca es, digamos que puede decirse broca con protector o guía, ¿sí? Puede decirse que sería lo mismo. ¿Listo? Esta broca es de aproximadamente 13 milímetros. Entonces es grande, gorda. ¿Por qué? Porque estamos abriendo el espacio de la parte proximal del clavo. ¿Listo? Por eso tiene que ser tan grande. ¿Listo? Como vamos a poner un clavo corto, no tenemos que pasar rímel, ¿sí? Como si lo pasamos en los largos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a montar el clavo. ¿En qué? En el arco de inserción. Eso no va a cambiar. Arco de inserción, ¿listo? Y se pasa. ¿Listo? Ahí no hay que hacer nada más, se pasa. Posterior a eso, ojo ahí que los rayos X aquí son muy importantes para ver lateral y AP. ¿Listo? Y otra cosa importante que necesitamos es la mesa de tracción. Sí o sí hay que colocarla en estos clavos. ¿Por qué? Porque necesitamos que sí o sí tengamos una tracción estable que nos mantenga la fractura reducida. Si no, no vamos a lograrlo. ¿Listo? Ahí vamos. Pasamos el clavo, ¿cierto? Vamos ahí. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro, ojo con el dibujo, ¿no? Qué pena con ustedes.
nuestro fémur, ¿cierto? Lindo. Perfecto. ¿Listo? Tenemos nuestro clavo adentro, es corto, acuérdense. Listo. ¿Listo? Entonces él va a tener un agujero aquí para poder colocar o el tornillo deslizante o la hoja helicoidal que habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué necesito una visión AP? Porque es que, buenas noches, sí, buenas. Porque como voy a pasar ese tornillo o esa hoja helicoidal o ese tornillo no se puede ni anterior ni posterior. ¿Por qué? Porque podemos fracturar la cortical, ya sea la anterior o la posterior. Por eso es la importancia de la AP y la lateral. ¿Por qué? Porque a continuación el siguiente paso que vamos a hacer es pasar un pin guía acá. ¿Listo? Ahí. Y esto debe quedar 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, esta es una visión que AP, ¿cierto? Y en la lateral yo tengo que ver la cabeza, ¿cierto? Y tengo que ver que la guía esté en el centro. En el centro. No se puede en otra parte. Tiene que quedar en el centro de la cabeza femoral. Entonces, ¿qué les dije? Vamos a pasar un pin guía. Buenas noches. ¿Listo? Vamos a pasar un pin guía, ¿cierto? Después de confirmar AP y lateral, AP y lateral, ¿cierto? Voy a medir. Esto es tal cual como si pusiéramos un tornillo canulado, ¿sí? Entonces vamos a medir. Está el medidor. Obviamente ese medidor como es canulado, entonces lo pasamos por acá, revisamos la medida, ¿sí? Medimos. ¿Para qué necesitamos medir? ¿Para qué? Más que eso, para pasar la broca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí no es como en otros huesitos que puedo medir y pasar la broca sin problema, y la broca si se me va por allá, es más allá de donde está el pin, no pasa nada. Aquí no. Aquí la broca debe llegar hasta acá. No me puedo pasar. ¿Por qué no me puedo pasar? Porque voy y le hago cosquillas al acetábulo, a la vejiga, al útero, ¿cierto? A las cosas que no quiero hacerle cosquillas. ¿Listo? Entonces medimos y vamos a usar, igual que en el DHS, ¿se acuerdan que yo les dije que con el DHS se usaba una? ¿Qué les dije? ¿Qué se usaba aquí? No, la broca, ¿cómo se llamaba? Fresa triple, ¿cierto? Porque tenía 3 partes. Y tiene, es exactamente igual que el DHS, tiene 2 roscas para poner la medida que nos dio aquí. ¿Listo? ¿Sí? Pasamos la broca hasta aquí. Obviamente, como ya le pusimos la medida, ella no se va a ir más allá de esta parte. Para eso es. ¿Listo? Luego de pasar la fresa triple, que es igual a la broca, ¿listo? Vamos a pasar nuestro tornillo deslizante, o en otras casas, hoja helicoidal. Claramente esto está montado en ¿qué?
En el arco interior. En el arco de inserción, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo podríamos pasar las otras cosas? ¿Sí? Pasamos entonces por la misma guía nuestro tornillo o helicoidal. Bien, ¿vamos ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está muy difícil? No, no está difícil, porque es como con el tornillo canulado. ¿Listo? Quedamos ahí. ¿Sí? Y pues obviamente mi clavito va a tener otro agujero acá para bloquearlo distalmente. Aquí no hay problema de ir a buscar el agujero ni nada, porque el mismo arco de inserción me dice todo. Y esto es un perno normal. ¿Listo? Donde vamos a poner las camisas, vamos a pasar la broca, medidor, perno. ¿Listo? Entonces, perno distal. ¿Dónde ponemos qué? Les dije. Camisas. Entonces, antes de las camisas va la incisión, claramente. Incisión, Kelly. ¿Qué sigue? Broca, medidor y perno o tornillo de bloqueo. ¿Listo? Con atornillador. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Entonces, depende de la casa comercial, aquí vamos a retirar el arco de inserción. Retirar arco de inserción. Retiramos el arco de inserción. Claramente aquí quedó nuestro tornillé. Acuérdense que si lo quiero, ahí está dinámico, ¿no? Si lo quiero estático, lo echo para abajo o para arriba, o dependiendo de la casa comercial. Entonces, depende de la casa comercial, aquí vamos a poner por dentro como un tornillito. ¿Para qué? Para evitar que ese tornillo o esa hoja helicoidal rote, ¿sí? Entonces eso es como, ¿cómo se llama eso? No recuerdo, pero creo que es un tornillo prisionero. ¿Listo? ¿Qué es eso? Y por último vamos a colocar el tapón de ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dije? Aguja guía en el punto de inserción, broca con protector o guía 13 milímetros, montamos el clavo en el arco de inserción, lo pasamos, pasamos un pin guía que tenemos que revisar con rayos X en AP y en lateral, luego pasamos el medidor canulado, luego la fresa triple o broca, pasamos el tornillo, fijamos distal con perno distal con sus pasos. ¿Listo? Retiramos el arco de inserción, ponemos el tornillo prisionero. Esto obviamente depende de la casa comercial. ¿Listo? Porque hay clavos intramedulares que cuando se mete el tornillo es igual que el DHS, no permite la rotación, porque también tiene esos canalitos rectos que vimos en el DHS. ¿Listo? Y tapón de cierre. Paso, digo, borro. ¿Sí? Sí. ¿Entendimos? Sí. ¿Muy enredado? Sí. No. Larga. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Ah? ¿Aló?
Cuando nosotros vamos a pasar un clavo porque tenemos un clavo céfalo, porque tenemos una fractura combinada, ¿cierto? Vamos a hacer igual. Vamos a poner una guía, ¿cierto? En el trocánter mayor vamos a pasar la broca de 13 milímetros. Después de ahí vamos a colocar la guía intramedular, la guía olivana. ¿Anotó? Sí. Niño. Ay, niño. Largo. Listo. Entonces, los largos se colocan. Igual punto de inserción, ¿dónde? En el trocánter mayor. En la misma hora. Inserción, trocánter mayor. Listo. Luego vamos a pasar pinguía, broca de 13 milímetros. Pasamos guía olivada. Primer montado ¿en qué? En algo flexible. ¿Listo? Montamos el clavo ¿en qué? Arco de inserción. ¿Con qué? Tornillo de sujeción. Gracias. Luego impactamos el clavo. Y aquí no me acuerdo si en este se bloqueaba primero abajo o primero arriba. Bien. ¿Listo? ¿Con qué? A mano alzada o Sistema de bloqueo distal. sistema de bloqueo distal. Bien. Y luego vamos a hacer los pasos que ya hicimos arriba con el corto. ¿Cómo eran? Pasamos un pin guía, medimos, ¿cierto? Medidor canulado. Acuérdense que aquí tengo que revisar AP y lateral. Medimos, pasamos la fresa triple o broca. Luego el tornillo. Y ya retiramos el arco. Si hay necesidad se coloca el prisionero. Depende de la casa comercial. Y no se puso todo. Esa letra tan divina. Dios. Y el tapón de cierre. Y se acabó. ¿Listo? Pero por lo general se colocan más los cortos. ¿Listo? Cortos. Porque recuerden que ¿Cuál es la función de la fresa? hacer el hueco para poder meter el tornillo deslizante. O sea, es una broca. La broca para poner el tornillo. ¿Listo? Sino que se llama fresa triple porque tiene 3 partes. ¿Sí? Y tú la puedes, como mediste, entonces tú la puedes acomodar a la medida que te dio, porque como estamos en la cabeza del fémur no podemos salirnos de la cabeza del fémur porque le hacemos cosquillas al acetado.
¿Qué dice ella? ¿Cómo así que no entiende mi letra, Dios mío? Depende. Depende de la casa comercial. Ah, Depende. Depende, dice ahí. ¿Cómo se ríe? ¿Y el medidor también es calculado? El medidor igual, calculado. Todo es igual que en el corte.